Seguimos en esta serie Camino del Desierto y vamos a dar un repaso rápido. Muy bien, en la predicación pasada y de todo lo que hemos estado hablando acerca del camino del desierto es precisamente el trabajo que nuestro Dios está haciendo en el pueblo y en la vida personal de cada uno de los del pueblo para poder introducirlos al desierto. ¿Por qué? Porque el desierto era un lugar donde estaba la boca de Dios o representaba la boca de Dios, y donde está la boca de Dios está la palabra de Dios, ¿verdad? Y sabemos muy bien que la palabra, dice la Escritura, que es más penetrante que una espada de doble filo, que discierne, dice, aún lo más profundo de nuestro interior, dice, de nuestros pensamientos, de los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, para que el pueblo de Israel fuera preparado para recibir esa palabra que iba a ser penetrante en sus corazones, debía ser capacitado para poder resistir el desierto. Porque el desierto requiere capacidades, ¿no es cierto? Si alguien quiere vivir en el desierto, por cierto, si a alguien les encanta ver documentales, la gente que vive en el desierto se capacita para vivir en el desierto hasta que logra adaptarse, porque las condiciones son muy complejas de vida y es muy fácilmente morir, literalmente. Es muy fácilmente morir, perderse o extraviarse en el desierto, ¿verdad? Y eso es algo que nos está enseñando la vida espiritual, hermanos. Si nosotros no estamos preparados para oír y dispuestos para oír la voz de Dios, nos vamos a perder en el camino, porque no vamos a terminar reconociendo la voz de un pastor que nos guía a toda verdad. Porque nuestros ojos pueden ver una cosa, porque somos humanos y somos carne, y porque la mayoría de las veces no somos nada espirituales, ¿verdad? No somos nada espirituales. Entonces, cuando no somos nada espirituales y somos carnales, lo primero que vemos del desierto es algo terrible y temible. Y sí, es temible, porque si decimos que el desierto es la boca de Dios y la palabra de Dios, la palabra es temible para los que no la obedecen. Pero para los que la obedecen, la palabra es vida. La palabra es consuelo, la palabra es consejo y dirección. Es algo diferente, ¿no? Depende si son nuestros ojos carnales que ven el desierto o nuestros ojos espirituales que pueden ver el desierto. Yo vi una película hace unas semanas antes, precisamente cuando comenzamos la predicación, y yo vi una película donde hicieron un campamento en medio del desierto, en Egipto precisamente, y era un espectáculo. Yo pensaba que el desierto era pues simplemente arena, ¿no? Como el Sahara. Pero el desierto de Egipto es totalmente diferente. Tiene unas vistas totalmente espectaculares, llenas de montañas. Y yo decía, el desierto es tan magnífico y tan hermoso a la vista, ¿no? Claro que ellos no estaban muy lejos de la ciudad, no estaban tan dentro del desierto, pero el desierto es totalmente magnífico, pero depende de cómo nosotros veamos el desierto. Entonces vemos que a través de todo este tiempo que Dios libera primero al pueblo de Israel de una casa de esclavitud física y espiritual para llevarlos al desierto, vemos que camino del desierto, incluso aún antes de entrar en el desierto, el pueblo ya estaba viviendo su primera prueba. ¿Y cuál era? Vencer los temores de su corazón. ¿Cuáles eran los temores que había en el corazón del pueblo? Habían tres tipos de temores. Le tenían miedo al desierto, como cualquiera de nosotros tiene miedo de ser confrontado con la palabra de Dios, ¿no es correcto? Por eso muchas veces nos escondemos aún de los pastores. A veces yo de verdad, a veces no quiero hablarles por teléfono, y no es porque a veces me paso pensando, digo, pastores van a pensar que no quiero hablar con ellos, pero no quiero que yo sé que cuando alce el teléfono y hable con ellos, me van a decir, ¿qué sucede? Aunque no me estén viendo, porque el Espíritu de Dios está sobre ellos y el Espíritu les hace entender
la situación de nuestra vida, aunque no saben por completo lo que está pasando, pero saben que algo está pasando en nuestra vida. Y tenemos miedo, y es normal tener miedo de ser confrontados con la palabra, hermanos. Pero cuando superamos el miedo de ser confrontados, nuestros ojos empiezan a ver las cosas de una forma diferente y una forma más fácil y una forma más fácil, así como los jóvenes tienen que aprender a soportar todas las disciplinas que les imponen sus padres. Es totalmente normal que un padre imponga disciplinas, porque la preocupación de un padre no está en si tú te quieres divertir, es de qué forma lo vas a hacer y si no pone en peligro tu vida. Entonces, cuando ya uno es adulto y uno es padre y está regañando a su hijo, le viene a la mente la exhortación y el consejo de su padre. ¿De qué? Que su padre le estaba advirtiendo de todos los peligros que había. Es exactamente el mismo panorama que estamos viendo. Todos tenemos temor al desierto, sí, pero Dios tiene la intención de llevarnos al desierto para hablar a nuestro corazón, para hacernos entender, no solo en la mente, no solo en el oído, pero en nuestro corazón, la intención de su voluntad, para que podamos confiar en Él. Porque como habíamos visto, todo pastor de ovejas inicia ganando la confianza de las ovejas. Y no porque Dios tiene que demostrar qué tipo de pastor es, porque miren a su alrededor y el mundo, nuestro Dios es todopoderoso y también nos puede aniquilar en un segundo. Pero nuestro Dios es paciente para que nosotros podamos acercarnos con confianza a Él. Por eso la Escritura dice: acercaos confiadamente al don, ¿a dónde? Al trono de la gracia, donde vamos a recibir ayuda oportuna. Entonces, es lo que está tratando nuestro Dios de hacer como pastor. Él no está obligando a nadie, pero está esperando que con toda confianza podamos acudir a Él. Entonces, otro de los temores que ellos tenían era dejar Egipto. Es mejor, dicen en México, hay un dicho en México muy chistoso. ¿Cómo dicen? Mejor malo conocido que bueno por conocer. Algo bien irónico, ¿no? Mejor malo conocido que bueno por conocer. Este es malo, pero ya conozco sus mañas, ¿no? Y este, bueno, pues quién sabe qué mañas trae, ¿no? Y quién sabe si sea bueno, ¿no? Así como los candidatos casi, ¿no? Entonces, el temor de dejar la comodidad y la confianza que tenían en Egipto era porque ellos estaban totalmente envueltos ya en Egipto. Ellos ya eran egipcios. Ellos prácticamente eran egipcios. Adoraban dioses egipcios, escuchaban fábulas egipcias, comían comida egipcia, y ahorita vamos a ver que sí lo hacían. Todo era Egipto. Y aunque eran esclavos de Egipto, preferían ser esclavos muchas veces que asumir responsabilidades de un libre, ¿verdad? Y es lo que vemos después, que otro de los temores que tenían era temor a ser libres, temor a la libertad, porque toda libertad requiere también responsabilidad. Ya no vamos a ser alimentados, porque el esclavo tiene que recibir comida del amo o del señor, pero el libre tiene que buscar su alimento. Eso es diferente. Es como a veces los jóvenes no entienden, ¿verdad? Uno piensa que son esclavos en casa, nos hacen barrer, nos hacen trapear, nos hacen acomodar la ropa, hasta cocinar a veces. No es un favor en realidad que nos están haciendo, porque nos están preparando para la vida. Pero cuando sales según a tu libertad, porque eres esclavo de casa, ¿cuáles son tus responsabilidades? Brian se ríe porque yo preocupada por Brian en la lluvia. Brian, ¿dónde está? Ya llega. Ya llegué, dice, ¿no? Y es para las 7 de la mañana. Y yo dije, imagínense la responsabilidad que tienen que asumir. ¿Es grande? Claro que es grande, no es sencilla. Alimentar una casa, criar unos hijos malcriados, ¿verdad? Criar unos hijos, educarlos para la vida, proteger su vida hasta que ellos puedan protegerse a sí mismos. Es compleja la vida. Y a veces pensamos que somos esclavos en un lugar porque pues, como nos dan de comer, tenemos techo. No.
No lo entiendes hasta que sales y tomas tu libertad y dices, esta es la libertad. Asumir nuestra responsabilidad. Esa es la libertad. Asumir la responsabilidad que está delante de nosotros. Y por supuesto, Israel, 434 años aproximadamente esclavos. ¿Qué podríamos decir de ser libres? Ni siquiera a lo mejor lo soñaban, lo deseaban, pero ni siquiera sabían lo que implicaba hasta que pusieron un pie fuera de Egipto. Y entonces empezaron a decir, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué? Y luego, imagínense, y luego decíamos, hablábamos acerca de la libertad, que lo que nos hace mantenernos libres, que nos hace ser libres y no esclavos nuevamente, es lo que decía el Mesías en Juan 8:31, que dice que si permanecemos en su palabra y si conocemos la verdad, nos mantendremos libres. Por eso es importante para nosotros estar estudiando en la Escritura, meditando, aún si parece que damos vueltas y vueltas en el mismo lugar, pero a veces estamos como Israel en Egipto, 40 años vagando sobre el mismo lugar, porque no hemos aprendido, no conocemos la profundidad de la verdad de Dios. Y por eso Pablo en Romanos también decía, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Dice, y luego él decía, ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie la entiende, porque Dios es supremo a nosotros. Podemos ver muy minuciosamente, no creo, pero muy cortamente el poder grande de nuestro Dios, y por eso es que tenemos que estar buscando el conocimiento de Dios. El miércoles nos dimos una risa, ¿verdad? Después de todo, nos las pasamos en silencio los estudios. Somos muy interesantes, digo yo. ¡Ay, qué interesantes somos! Digo, nos las pasamos en silencio todo el estudio. Y de repente empezamos a hablar acerca de los mandamientos de Dios. Y me causó una gracia que los varones hermanos tuvieron valor de enfrentar sus temores, ¿no? a uno de los mandamientos más difíciles para ellos, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que había uno que podía dar un testimonio, ¿no? Fue algo muy interesante de verlo, pero estamos comprendiendo la realidad de la palabra. Lo importante del creyente es llevar la palabra a la realidad de su vida, para que la pueda comprender y la pueda asimilar, y obviamente la pueda obedecer, porque hay algo que nos distingue como hombres, que es el razonamiento que hay. Aún Dios dice, ven y razonemos. Yo te di una forma de razonar, razona la palabra. No está esperando que le creamos ciegamente. Dios no está esperando eso, hermanos. Y por eso dio señales y prodigios en Egipto y fuera de Egipto, para que comprobemos que el poder de Dios es verdadero, es eterno y es supremamente alto hacia nosotros. Dios no está esperando que creamos ciegamente. El que cree en una fe ciega, en la verdad es tonto. Dios nos dio razonamiento para comprender la Escritura, analizar la Escritura y digerirla de manera adecuada, porque la Escritura o la palabra también es el pan de vida de nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que después vamos a ver hacia adelante. Ahora, nos quedamos en, ya habían entrado al desierto, y después de entrar al desierto, dice Éxodo 15:22, y es donde nos quedamos, pasa algo interesante, donde ellos empiezan a descubrir qué tipo de personas son, qué corazón tienen, qué carácter tienen, qué hay en su corazón, ¿verdad? Decía un predicador, cuando tú chocas con una taza de café llena, se derrama café, ¿no? Pero dice, cuando un hombre choca con la palabra, ¿qué sale de él? Dice, ¿no? Uy, dice, nos sorprenderíamos de saber qué hay en nosotros. Entonces ellos llegan ya, camino del desierto ahora ya introducidos al desierto. En Éxodo 22 pasa algo con el pueblo de Israel. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua.
y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará o Mara, ¿no? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos, dice, y ordenanzas, y ahí los probó. Una historia muy interesante, ¿verdad? Porque si nosotros lo enfocamos bien, es un poco extraña, ¿no? No dice más a profundidad, solamente dice primero que ellos estaban 3 días sin tomar agua después de salir de Egipto y pues tuvieron sed. Porque todo el agua que habían traído de Egipto probablemente se les había agotado. Científicamente está probado que un hombre en un desierto con calor extremo no puede soportar más de 3 días sin agua. Está comprobado. Entonces 3 días después ellos murmuraron contra Moisés, ¿no? Y hablábamos también de la murmuración, que la murmuración es un patrón muy común dentro del pueblo. Es algo que no es extraño, que es muy común, que pasa en el corazón del pueblo. ¿Por qué? Creo que en eso finalizamos. ¿Por qué el pueblo murmura? ¿Por qué murmura el pueblo? Aquí parece algo muy lógico, hasta parece una paradoja. En primer lugar, Dios no los llevó por el camino común para ir a Canaán. El camino común para ir a Canaán rodeaba o costeaba todo el mar Mediterráneo. Y simplemente hubieran caminado a la orilla del mar y hubieran llegado a Canaán. Pero Dios no los llevó por ese camino. Los llevó por otro camino que era ciertamente inusual. De hecho, aún se está investigando exactamente por dónde fue el camino que Dios los pasó. ¿Por qué? Porque toda esa parte costera estaba dominada por Egipto. Entonces, ¿se acuerdan que hay una mención en la escritura que dice, igual en Éxodo, que Él no los llevó por ese camino para que no vieran la guerra y no se desanimaran? Porque evidentemente Egipto iba a volver a hacer guerra contra ellos y ellos no estaban preparados. Porque ni siquiera habían llegado al desierto y ya habían empezado a tener temor. Imagínense mirando la guerra. No hubieran desmayado o no hubieran seguido hacia adelante. Entonces Dios toma un camino diferente para poder darle tiempo al pueblo de prepararse para todo lo que demás tendrían que enfrentar. Y vemos que después de 3 días no hallaron agua, llegaron a un lugar que era precisamente en Shur y no pudieron tomar las aguas porque las aguas eran amargas, ¿verdad? Y ese fue el problema, y entonces empezaron a murmurar contra Moisés, ¿verdad? Y después vemos que Moisés hace lo que Dios dice. Entonces, algo muy interesante que sucede aquí, habíamos hablado acerca también de la murmuración, que el pueblo no está unido para lo bueno, pero sí para lo malo, ¿verdad? Muy rápidamente respondemos a lo malo, pero no a lo bueno. Y la murmuración, hermanos, en realidad viene de la falta de la confianza y del entendimiento de la voluntad de Dios. Porque nosotros, como pequeñas criaturas, en nuestro pequeño mundo, no comprendemos la voluntad de nuestro Dios, que es grande, es eterna. Ni siquiera podemos comprender a veces la palabra eternidad, porque no hemos vivido en ella, ¿no? Nuestra mente como hombres ciertamente es limitada. Pero fíjese que pasa algo muy interesante en Mara. Y en primer lugar vamos a ver qué es Mara. De hecho, Mará o Mara es un lugar que aún existe, no está bien ubicado históricamente en la región de Shur, del desierto, pero se sabe científicamente, y los arqueólogos y teólogos que han basado sus estudios científicos, vamos a decir, sus estudios teológicos, en que las aguas de Shur, en algunos lugares hay fuentes de agua que son ciertamente amargos, pero no es que estén amargos porque no se puedan beber, sino porque contienen algo que deja el sabor un poco ácido tal vez y no es tan agradable de beber. Entonces las aguas no es que estuvieran totalmente amargas y no se pudieran beber por completo. En realidad es porque hay una sustancia
que los hace de cierta manera amargas. Y esa sustancia es el exceso de calcio que había en el agua. Entonces, las aguas no se podían beber en ese momento porque el exceso de calcio las tenía como un sabor extraño. Los que toman calcio saben que el calcio te deja un sabor en la boca o en el paladar ciertamente extraño. Pareciera una amargura, pero no es una amargura, es la combinación también del magnesio que contiene el calcio que es necesario para nuestro cuerpo. Entonces, cuando ellos llegan al lugar de Mara, estas aguas contienen esos químicos naturales o minerales naturales que les hacía difícil poder beberla. No es que no pudieran beberla, es que el sabor al paladar era muy extraño, era algo muy excesivo para poder tomar de un sorbo el agua. Entonces, algo muy interesante que sucede aquí es que al parecer Dios los llevó a ese lugar con toda la intención posible para ellos. Porque según los estudios, y por ejemplo en los estudios de un científico e historiador muy conocido que se llamaba James Buckingham, él es experto en condiciones desérticas. Según lo que él escribe en su libro de Away the Through the Wilderness, que sería como la vida más salvaje, escribe que el agua en mar abundaba en magnesio, que es un potente laxante para el cuerpo. De hecho, magnesio es tan importante para nuestro cuerpo en todas las cuestiones intestinales, para que nosotros podamos digerir bien, para que no acumulemos parásitos, entre otros beneficios. Era muy conocido que en Egipto el tipo de sistema de cultivo en la agricultura era la irrigación, o sea, es la inundación. Inundaban los cultivos porque sacaban agua del río Nilo y hacían que el río corriera hacia los cultivos, y era muy comúnmente que los cultivos fueran inundados para ser regados, es decir, ellos no regaban comúnmente, era inundación como los sistemas de cultivo del arroz. Si han visto en algún lugar que el arroz crece dentro del agua, era un sistema muy parecido. El problema de ese tipo de cultivo era que por la acumulación del agua, el agua llegaba en un momento a producir pues todo tipo de microbios, y entre ellos estaban las larvas de los parásitos intestinales, que Egipto era muy conocido por dos tipos de enfermedades que se daban muy comúnmente en la población, que eran enfermedades intestinales, y una de ellas era la amibiasis, porque tenían amibas, y la otra era a ver si lo puedo pronunciar, 1, 2, 3, esquistosomiasis, a ver si Shay me ayuda a pronunciarlo, que también producía algunas enfermedades también una de las enfermedades muy comunes también era la que trae el cerdo. ¿Cómo se llama? Ajá, sí, pero le pusieron otro, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, esas enfermedades eran muy comunes en todos los esclavos, mayormente, y toda la clase más pobre de Egipto. Los reyes de Egipto no pisaban la tierra de Egipto, sabían que los cargaban en paladines, ¿no? Paladín se llama, ¿no? Ellos no pisaban precisamente la tierra porque se contaminaban muy comúnmente con estos parásitos. Todos los agricultores pues tenían que meter los pies, y estas larvas se quedaban pegadas al cuerpo hasta que llegaban al estómago y producían muchos parásitos. Entonces, cuando ellos llegan al desierto y se encuentran con Mara, los minerales que estaban en el agua eran necesarios para poder eliminar este tipo de parásitos, porque el pueblo de Israel vino con esos parásitos sí o sí. Eran una clase esclava, pobre, tenían que trabajar en la agricultura y tenían aparte que esforzarse en construir las ciudades de Faraón, y todos estaban contaminados. Todos estaban contaminados de este tipo de parásitos. Entonces, el magnesio y el calcio eran un efecto laxante para limpiar todo el sistema digestivo de los israelitas.
Aunque vimos que Moisés hace algo interesante, como era demasiado amargo para ellos, ¿qué es lo que dice Dios? Dios le muestra un árbol y le dice, echa este árbol dentro del agua, ¿no? Y lo que estaba investigando, según me fijé, algo muy interesante que aún History Channel sería Nat Geo, vamos a decir Nat Geo porque no sé cómo se pronuncia. Ellos también tienen un estudio científico que es exactamente igual al que hizo este investigador, el experto en condiciones desérticas, que habla acerca de que los egipcios era muy común sus enfermedades parasitarias, y habla algo también muy interesante de que la savia del agua pudo haber hecho que el magnesio, la dulzura de la savia del agua pudo haber hecho que el magnesio y el calcio bajaran hacia el fondo y pudiera salir el agua lo más dulce posible. Sin embargo, aún tenía gran contenido de magnesio y calcio que los ayudaba a poder limpiar todos sus intestinos, y también los estaba vitaminando al mismo tiempo, porque el calcio era necesario para que ellos pudieran caminar en el desierto, porque otra de las enfermedades que se ligaba a las enfermedades parasitarias era la, la anemia. ¿Por qué? Porque tenían tantos parásitos que el cuerpo no podía aprovechar ningún nutriente. Entonces era necesario, como todos, desparasitarse y vitaminarse para poder entrar a Egipto. ¿Pero qué pasa? Al desierto, perdón. ¿Pero qué pasa con ellos? Que como no tienen este conocimiento o no saben cuáles son los propósitos de Dios, lo único que hicieron fue murmurar, porque no tenían el conocimiento de que Dios probablemente los llevó a ese lugar por una razón. Porque si no eran limpios, ¿qué iba a pasar? ¿Se iban a morir en el desierto? Por supuesto que sí, se iban a morir. ¿Cómo iba su cuerpo? Sí saben que cuando tienes parásitos tu cuerpo no aprovecha absolutamente ningún tipo de vitamina. Y por eso, de hecho, yo recuerdo que era muy común en donde vivíamos que la gente era delgada y panzona. Sí, porque eran parásitos. No aprovechaban nada del cuerpo. Entonces, algo muy interesante, ¿verdad? Yo cuando estaba leyendo y estaba comparando varios estudios, decían exactamente lo mismo. Y no son creyentes, ¿no? No son creyentes, ellos no son creyentes, pero es algo muy interesante que Dios los haya llevado hasta ellos. Y aún en el mismo capítulo Dios les dice, si ustedes son obedientes a mis estatutos y mandamientos, no les traeré ninguna enfermedad de las que habían en Egipto. Imagínense. Y si las enfermedades eran parasitarias, ellos no iban a tener ese tipo de enfermedad, porque para Dios, por eso las leyes y los mandamientos de Dios son importantes para la vida espiritual, pero también para la vida física. Porque Dios espera que sus mandamientos se reflejen también en nuestra vida física. Y no es porque nunca vamos a padecer ninguna enfermedad. Porque en este mundo corrupto, todo mundo se enferma. Pero si cumplimos los mandamientos de Dios, la restauración, la sanidad vendrán de Él, si nosotros somos obedientes. No es una garantía que no nos enfermemos, pero es una garantía que en Dios hay restauración y sanidad de las enfermedades. Entonces, las leyes y los mandamientos de Dios tienen un efecto no solamente espiritual, sino también físico. Dios nos preparó y está preparándonos a nosotros y preparó al pueblo de Israel de manera física y de manera espiritual para que pudieran soportar 40 años y no tuvieran temor de que algo les iba a pasar, de que se iban a morir de hambre. Porque fíjense qué extremo llegó el pueblo. No habían matado a sus ovejas, no habían matado a nadie para decir, todos nuestros niños ya se murieron de sed, todo nuestro ganado ya se murió de sed. ¿Dónde dice la escritura que algún ganado cayó muerto? Porque se estaba muriendo de sed. En ningún lado. En ningún lado, dice la escritura. Pero la falta de comprensión de la voluntad de Dios a nosotros como pueblo nos resulta muy extremo. Parece que Dios llevó al extremo a Israel, y en realidad sí lo llevó al extremo, pero no era el extremo para que ellos murieran de sed, por ejemplo. No era ese extremo. Dios no nos va a dar una prueba, dice, que no podamos soportar.
Entonces Dios no nos va a matar en el desierto de sed ni de hambre, ni de sombra, ni de nada. Está esperando en realidad que nosotros comprendamos la voluntad que Él tiene para nosotros. Y ellos conocían estas enfermedades. De hecho, la clase más pobre enfermaba de cisticercosis, porque tenían que comer carne de cerdo. Para los egipcios, como reyes, era indigno, pero era la única comida para los esclavos y la clase más pobre. Por eso decían ellos carnes de las ollas llenas de carne, porque la carne de puerco era lo que más se le daba a la esclavitud, porque eso era para los esclavos, pero para los reyes era inmundo. Aunque los israelitas fuera muy difícil que comieran puerco, no sabemos qué tipo de alimento tenían o si eran de buena calidad. Tal vez nunca comieron puerco, pero eran una clase esclava y su calidad de vida no era igual a la de un egipcio con posición, ¿verdad? Ellos ya ni tenían ni voz ni voto. Entonces, algo muy interesante, como decíamos, que el pueblo muchas veces murmura porque tiene falta de confianza y comprensión en la voluntad de nuestro Dios. Si Dios nos dice que hagamos algo, no es por algo ilógico. Como el miércoles fue algo muy interesante, les dije, los varones hablaban del temor de la circuncisión, ¿no? Tenían miedo a ser circuncidados. Pero es un decir, porque ellos ya son adultos, y si quieren lo hacen, si quieren no lo hacen, porque para Dios, dice, pues, si tienes fe, hazlo, pero si no quieres hacerlo, pero tienes suficiente fe, está bien, Dios no nos está obligando, no les está obligando. Pero había muchos temores alrededor de eso, ¿no? Bueno, de algunos, dice, habían temores o terrores, no sé si temores o temores, porque no comprendemos cuál es la voluntad de Dios. Lo bueno que, gracias a Dios, más bien tenemos aquí a Shea, que es una bioquímica, y a uno que puede dar testimonio de la circuncisión, y descartaron todas sus dudas, ¿no? Ay, qué temores teníamos, a ver, genera esto, genera lo otro. No, al contrario, es totalmente benéfico. Y todos, bueno, dice, por si algún día me quiero circuncidar. Temores sobre un mandamiento de Dios. Si Dios ordena algo, es porque hay un propósito en la profundidad de ello. No hay otra mala intención. Dios tiene buenas intenciones, su palabra es buena para nuestra vida. Entonces no hay ninguna mala intención. ¿Ven lo distorsionado que está el pensamiento de los creyentes hoy en día? ¿Que la ley es mala? ¿Qué entendimiento tan corto tenemos de la voluntad de nuestro Dios? Y tal vez por eso no ha venido en misericordia. Porque no comprendemos. ¿Cómo vamos a sobrevivir en el desierto, hermanos? Porque la palabra en Apocalipsis dice que el pueblo fue llevado ¿a dónde? Al desierto. No hay otro lugar. Al desierto. Pero ¿cómo vamos a sobrevivir si no comprendemos la buena voluntad de Dios? ¿Saben cuándo Dios dijo esta frase por medio de un profeta? Yo tengo pensamientos de bien para ustedes y no de mal. ¿Cuándo dijo esta frase el profeta? ¿En qué momento lo dijo? ¿En qué momento estaba Israel cuando dijo esta frase? Yo tengo pensamientos y planes de bien para ustedes y no de mal. Por ahí va, por ahí va. ¿Cuándo fue? No. Y yo, no, pero sí fue un profeta. ¿Saben cuándo lo dijo? En Jeremías. Cuando el pueblo estaba cautivo y cuando todos los supuestos profetas del pueblo predecían que el retorno de Israel iba a ser ya pronto, cuando ellos estaban en cautividad por causa de Babilonia y por su desobediencia por 70 años. Y los profetas decían, no, Israel va a volver en 3 años, en 2 años, en 5 años. Y Dios les dijo, no se engañen, los castigué y va a esperar. Y el tiempo que les dije, ese tiempo van a esperar. Y les dice, pero no teman, porque yo tengo planes de bien para ustedes y no de mal. Y cuando usted lee eso en el contexto, dice, ¿cómo
Dios nos está diciendo algo en una mala pasada, decimos, porque estamos viviendo lo peor en este momento y dice que tiene planes de bien para nosotros. Nuestra mente no puede entender, hermanos. Por eso Dios espera que no comprendamos con esto, pero entendamos con nuestro corazón, confiando con nuestro corazón en Él, porque nuestra mente es a veces racional y a veces muy irracional. A veces queremos buscarle lógica a todo, y a veces nosotros no buscamos la lógica, que es ilógico. Somos hombres muy extremos. Pero una de las cosas que hay en el corazón del pueblo es la murmuración. Y esa murmuración es causa de la falta de la confianza, de la comprensión de la voluntad y el conocimiento de nuestro Dios. Es justamente lo que está pasando hoy en la actualidad, hermanos. Todos acusan a Israel y están con un cuchillo detrás de Israel, a punto de apuñalarlo por la espalda, aunque no saben que ya lo han apuñalado muchas veces. Están detrás de Israel, y no porque Israel sea perfecto en todo, porque todos nosotros somos Israel y vamos también a pasar por juicio, y peor que ellos a lo mejor, de cierta manera, porque nosotros con conocimiento y ellos sin conocimiento, ¿no? Pero los hombres no entienden el razonamiento, ni investigan las causas, hermanos. Solo ven lo que está delante de sus ojos, ni siquiera razonan. Es algo muy difícil de nosotros que romper. ¿Saben qué significa Shur? Espero pronunciar. Pared. Somos como una pared, hermanos. Nuestro corazón es una pared en el desierto, muy difícil de romper. Una pared que no deja penetrar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y es impresionante como a veces somos una pared que no entra nada. No entra nada en nuestro corazón. Somos una pared a veces, difícil de lidiar, hermanos. Y no lo digo como si fuéramos perfectos, porque hasta yo digo, Señor, ¿cómo lidias conmigo? Yo no puedo ni lidiar conmigo. No sé cómo Dios lo hace por su misericordia y su verdad, ¿verdad? Vemos entonces que ellos murmuraron por la falta de conocimiento, y pareciera que Dios los estaba llevando al límite. Y sí los estaba llevando al límite, pero al límite para que pudieran emblandecer su corazón, para que miraran que Dios tiene buena voluntad con ellos, pero ellos no comprendieron en ese momento. Y Dios tampoco los exhortó a que lo comprendieran, hermano. Simplemente les dijo, allí les dio estatutos y ordenanza y los probó, ¿no? Lo mismo va a pasar con nosotros. Nos va a probar Dios en el desierto con nuestro entendimiento, con nuestra capacidad de razonar a lo mejor, de dejar nuestra vida en la voluntad de Dios, porque salir a un desierto y decir a dónde nos va a llevar. ¿Recuerdan cómo salió Abraham? Dice que no sabía a dónde iba. Eso es más difícil. Es mucho más difícil no saber a dónde vas. Y incluso Abraham confió tanto en nuestro Dios, que un día yo hablaba con mi esposo acerca de Abraham, y algo muy interesante que él decía: Abraham fue muy rico, me dice, pero nunca construyó una casa. Y yo dije, tiene mucha razón. Dije, dice la escritura, nunca dice la escritura que él construyó una casa, y él era muy rico. Dice, Abraham era riquísimo, dice la escritura. Ni rico, riquísimo. Era riquísimo. Y nunca edificó una casa. Y en Hebreos dice, porque su mirada estaba, ¿dónde? En el arquitecto. Que imagínense, Abraham estaba esperando al arquitecto perfecto que le construyera su casa, no que él lo construyera, porque él, si hubiera querido, hubiera construido no una, miles de casas, porque era rico, pero no esperó a que un arquitecto de la tierra construyera su casa. Esperó al espiritual que le construyera una casa. Su mirada estaba totalmente puesta en la fe y en la esperanza en que Dios iba a cumplir su palabra. Algo que como pueblo a veces nos falla, ¿no? Y yo como platicamos, no me puedo imaginar cuando tengamos que salir al desierto, cuál va a ser nuestra actitud. Yo creo que voy a estar llorando en el camino, porque no me va a gustar el sol.
Entonces, vemos que en Mara, me gusta el sol, vemos que en Mara Dios proveyó medicina correcta para limpiar su cuerpo y para prepararlos para una larga caminata hacia el desierto de Sinaí. Entonces, vamos un poco más adelante y vamos a ver lo último que había en el corazón del pueblo. Y vámonos a Éxodo 16:2. Estoy checando el tiempo, Ajá. Vamos a ver 16:2. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué pasó? Murmuraron. ¿Qué interesante? Nos volvemos a topar con lo mismo. Hola, dice, la murmuración. Murmuró, nada en el otro mundo, contra Moisés y Aarón en el desierto, dice. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. ¿Dónde habremos escuchado eso? Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciar, hasta van a estar riendo, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Y qué? Fíjese, otra vez, el pueblo unido como un solo hombre, haciendo lo que sí sabe hacer. ¿Qué? Murmurar. Quejarse. De hecho, la murmuración es una queja. Eso es precisamente. ¿Y qué había en el corazón de Israel? Anhelo de Egipto, dice. Anhelo del pan de Egipto. No anhelo del pan que Dios nos va a dar ahora, porque es diferente al de Egipto. Porque en Egipto éramos esclavos y el pan, dudo mucho que hubiera sido muy bueno, hermanos. ¿De qué estamos hablando? Si les dijeron, vayan y recojan, hagan ladrillos y no les voy a dar paja. Imagínense, ¿les voy a dar un buen pan? Israel estaba aún distorsionando la verdad que vivió en Egipto para poder manipular a Aarón y a Moisés, imagínense. Para que ellos entonces se quejaran contra Dios y a ver qué hace Dios por nosotros. Estaban anhelando el pan de Egipto. Imagínense cómo se sentaron y se imaginan cómo era Egipto. Nos sentábamos a las mesas llenas de carnes y comíamos hasta saciarnos. Wow, decía, entonces, ¿para qué salimos de Egipto? Si allá había carnes de hoy, ollas de carne y mucho pan en abundancia, dice. Y luego dice aquí, ¿por qué nos habéis sacado para matar de hambre a toda esta multitud? ¿Mataron alguna vaca? Dice que ya habían matado, otra vez vamos con, habían matado alguna vaca, algún becerro, habían muerto sus niños por hambre, por inanición. ¿Qué dice la escritura? No, ellos no habían muerto de nada, ni uno había muerto en ese momento. ¿Qué es más? Ni un solo hombre de Israel había muerto en Egipto, ni uno solo, menos de hambre. Y se estaban quejando de que nos vamos a morir de hambre. Y fíjese, Israel estaba anticipando el resultado de lo que estaba viviendo. ¿No pasa con nosotros lo mismo? Parece que a veces nos queremos anticipar. Cuando tenemos algo por delante que hacer y Dios nos manda a hacer, no va a funcionar. Por ejemplo, cuando hablamos de las campañas evangelísticas, no decimos, no hablamos de una mega campaña, hablamos de trabajar de manera evangelística. Ay, no va a funcionar, la gente es así. Ay, ya está perdida. Ay, es como si nosotros no estuviéramos todavía por ahí. No funciona. No va a pasar. Anticipamos la respuesta de Dios. ¿Cómo lo sabemos si no lo hemos hecho? Nos estamos anticipando a ello. ¿Se está acabando el pan? Nos vamos a morir de hambre, porque estamos en el desierto. ¿Dónde vamos a conseguir pan? No hay pan. No lo mismo nos pasa aún en nuestra vida espiritual. De repente, digo, en nuestra vida personal.
De repente vemos que nuestra economía está por los suelos y no hay por dónde agarrar, hermanos, ni derecha ni izquierda. Endeudados ya como en una alberca de 3 metros y nosotros midiendo 1,5 metros, ¿no? Y decimos, nos vamos a morir. Aquí terminó nuestra vida, llévanos, Señor. Porque no vamos a tener para el pan, ¿no? Y el Señor, ya me imagino. La respuesta anticipada de Dios hace desconfiar nuestro corazón. ¿Por qué anticipamos que Dios tiene una respuesta si ni siquiera conocemos lo que Dios va a decir? ¿No? Eso es lo que experimentamos en nuestro corazón y también como pueblo. Nos estamos anticipando a la respuesta de Dios en situaciones. Ellos anhelaban el pan de Egipto porque sentían mucha confianza en ello. Era algo seguro, era algo que tenían. Pero en Dios tenían que depender de todo lo que Dios dijera todos los días de su vida. Imagínense, ese era el experimento para ellos, ¿no? Experimentamos que hoy lo que Dios dice, eso vamos a hacer. Porque recuerdan que hablábamos que ellos no se movían porque querían en el desierto, no iban a donde querían. Si Dios les decía hoy, se mueve el pueblo, levanten todos, nos vamos, ellos se movían. Pero si Dios no les decía, ellos quedaban en ese lugar y podían quedar mucho tiempo en un solo lugar, porque dependían de la dirección de Dios. Es exactamente lo que Dios quiere, que dependamos de su dirección totalmente, porque el pueblo de Israel no podía volar en un dron y ver lo que estaba delante en el desierto. No sabía si habían enemigos, si habían ladrones, si habían pueblos que los acechaban. Ellos no tenían ni la menor idea de lo que pasaba alrededor en el desierto. No había internet como para buscar, a ver, ¿hay enemigos en el desierto para que sean? No había internet. No había comunicación con otro pueblo para saber qué era lo que estaba pasando. No sabían absolutamente nada, solo Dios lo sabía. Es exactamente nuestra vida hoy. Nosotros creemos que nos anticipamos a todo, ¿no? Va a pasar esto, va a pasar lo otro, y estamos estudiando para anticipar, pero no conocemos la respuesta de Dios. Por eso tenemos que confiar en que todos los días Él va a decirnos qué vamos a hacer. Así como Él los probó, fíjense, Dios les dio algo mucho más preciado que el pan de Egipto. Les dio el pan ¿de dónde? Del cielo. Un pan del cielo. ¿Cómo es comer el pan del cielo? ¿Cómo algo tan magnífico pudo caer en la tierra y nos los dio a nosotros como pueblo preciado? Es un milagro, es un prodigio de Dios increíble. Tanto que Dios les dije, guarden esto para que sea de señal y recuerdo de todo lo que yo hice. Les dio pan del cielo. Dios nos dio el pan de vida, hermanos. Nos dio el pan de vida en su palabra. Y por eso es que la Escritura nos manda que todos los días tenemos que meditar en la palabra, a ver qué Dios dice hoy en mi vida. Porque yo no conozco el futuro, hermanos. Ni siquiera sé, yo programé mi día de hoy y dije, voy a hacer esto, voy a hacer otro. Pero nadie sabe lo que va a pasar. Así como el día que alguien me llamó y nos trató de extorsionar, yo dije, si no tuviéramos a Dios y la confianza en Él, ¿qué haríamos? Correríamos como locos, hermano. Porque este mundo es tan violento que ni nos imaginamos la violencia que hay en este mundo. Correríamos. Y mi mente, no crean que no pensó, mi mente empezó a correr y decir, ¿será que están detrás de nosotros? ¿Será que nos vieron? ¿Será que han ido al lugar a vernos, nos han observado o qué ven de nosotros? Mi mente empezó a pensar, hermanos, empezó a anticipar todo lo que podía pasar. Pero al final nosotros vivimos de la palabra y de todo lo que Dios dice todos los días. Ya ven por qué el Mesías decía, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Porque si Dios decía, hoy no hay maná para comer. Y ellos no le creyeron de hecho a nuestro Dios. Cuando le dijeron Shabbat, recojan la doble porción, porque si lo guardan, dijo, que sea exacto, decía, que te dure el día que lo vas a comer, ese día debe quedar, y el día siguiente solo es para el día de Shabbat. Y los que recogieron de más, se les agusanó. Porque Dios les dijo, les daré pan todos los días. Todos los días.
Entonces el pueblo anhelaba el pan de Egipto porque no conocía el pan de Dios. No tenía la suficiente capacidad para digerir el pan de Dios. Y muchas veces en la palabra nos pasa, aún como congregación en nuestro corazón o de manera individual, a veces no podemos digerir la palabra. No podemos disfrutar el pan de vida. Preferimos el pan de la calle y el pan de otros, pero no preferimos el pan de vida. Por eso, hermanos, que un día no basta para estar juntos. Un domingo no nos basta. Por eso hay estudios, hay consejerías, hay momentos donde nos reunimos como hermanos, aunque parece que estamos reunidos el miércoles no haciendo nada, como que no avanzamos. Dice del capítulo, uno no avanza. Hermano, apúrese, ¿no? Hermano, córrale un poco más. Pero esta es la práctica de la vida, porque un día no basta comer pan, un día no te basta. Te pasa un día, no tienes hambre, al siguiente día tienes hambre, y si no comes un pan, un carbohidrato, no te llenas. Esa es la verdad. Es lo mismo que está produciendo en nosotros la palabra, y con mucha sabiduría y entendimiento Dios les dijo en Deuteronomio, para que aprendan que el hombre no vive solo del pan, sino de toda la palabra que sale de la boca. Hoy en México lo estamos experimentando. Si Dios no hacía llover sobre esta tierra, no llovía. No había poder en este mundo, ni en este país, ni el dinero para comprar el agua que cayó. Era imposible, hermanos. Eso es una palabra, imposible. Y yo vi como muchos se jactaban y decían, gracias a la naturaleza y a la vida que cayó. Y yo decía, ¿cuál gracias? Dije, gracias a Dios que creó todo. Porque Dios es compasivo aún con su creación, hermanos. Porque ve morir las plantas, los animales. ¿Usted cree que Dios no lo sabe? Claro que lo sabe. Dice que Él alimenta a las aves. ¿No decía Yeshua en Mateo 6? Dijo, nuestro Dios le da agua, comida y vestido a las plantas, a los animales, porque es su creación. Y Dios en su compasión derramó agua increíblemente, que aún hasta en los titulares dice, llovió. En 2 días se llenó la presa, que en lo que muchos años no podía hacer, porque si Dios no lo hace, no llueve. Si Dios no abre el camino, no hay camino. Por eso dice la Escritura que si Dios no está en medio de la congregación, en vano trabaja la congregación. En vano edifican los edificados, porque Dios es el que edifica, es el que da. Entonces el pan que tenemos que anhelar es el de Dios, lo que Dios dice, porque Dios tiene mucha lógica en nuestra vida, ¿no? Tiene mucha lógica en nuestra vida y Él conoce a la perfección nuestro camino y lo que está por venir en nuestro camino. Por eso Él espera que nosotros vivamos todos los días recogiendo el maná, el pan del cielo. Porque si no, ¿de qué nos va a servir el pan físico si vivimos en Egipto prácticamente? Pan con trigo mutado, transgénico, maíz transgénico. Yo digo, Señor, ¿en qué vamos a vivir? Comemos este pan porque no tenemos otra opción muchas veces. Pero lo más importante es comer el pan del cielo todos los días. Ese es nuestro trabajo y nuestro deber, alimentar nuestro cuerpo y nuestra alma. Comer palabra de Dios. Y aún la Escritura habla muchas formas de que la palabra es un alimento para nuestra alma, indispensable. Muchas veces anhelamos todo el pan de fuera, nos gustan los mejores restaurantes porque somos de buen diente, dicen, ¿no? Nos gusta la mejor calidad, ¿no? Y elegimos la calidad de nuestra comida, ¿no es así? Vemos que sea orgánico, que no tenga muchas grasas, que no tenga muchos azúcares, que tenga un nivel perfecto para nosotros, que no nos engorde, que no esto, que no lo otro. ¿Y qué buscamos en la palabra, hermano? ¿Verdad que estamos buscando? Esto es para mi carácter, esto para mi estómago, porque como mal, esto es para mí. Esto porque luego esto es para el insomnio, porque la palabra dice que aquí algo anda mal en mí. ¿Qué estamos buscando en el pan? ¿Qué pan estamos buscando? ¿Qué pan anhela nuestro ser completo? Nuestro ser completo. A veces estamos confundidos con nuestro estómago, ¿verdad?
Es algo muy interesante, a veces tienes mucha hambre, pero en realidad tienes mucha sed. Mi esposo luego me juega bromas porque tengo mucha hambre. ¿Ya tomaste agua? Me dice yo. Y digo, esto parece un chiste cubano, ¿no? Denle agua, porque tengo hambre, pero denle agua. Porque tiene sed, no tiene hambre. Y fue algo que reflexioné, en verdad. Muchas veces parece que tenemos hambre y tenemos sed de lo físico, de lo material, pero en realidad es porque nuestra alma está muriendo o de sed o de hambre. Porque cosas muy interesantes, el pueblo murmuró con dos cosas, con agua y con pan. Las cosas indispensables que Dios da, ¿acaso nos iba a matar de sed o de hambre? Ninguna de las dos cosas. Algo muy interesante para mí. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, porque si no nos vamos a pasar del tiempo, y vamos a terminar en la siguiente: camino del desierto, humillación y prueba. Que es de las cosas más difíciles. Señor, dice, no nos mates en este camino del desierto, no llegaremos a la tierra prometida, decimos, no sabemos si cruzaremos. Vamos entonces a dejarlo hasta acá.